Buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Más allá de la fisioterapia. Nos estamos viendo en Spotify, estamos viéndonos en YouTube y en todas las plataformas principales. Estos días me dijeron que me vieron en Apple Podcast. Entonces la gente de Apple Podcast, gracias. Recuerden suscribirse, hay muchísimo contenido totalmente gratuito y suscribirse es totalmente gratis. Gracias por sentarte junto a mí y hoy vamos a aprender de un tema que ha estado rondando dentro de mi consultorio y que me gustaría aclarar para que tú el día de mañana tengas una buena información de lo que te voy a decir. El episodio de hoy vamos a hablar sobre la tendinitis o tendinopatías. Buenas mi gente, bienvenidos al podcast donde cuestionamos y razonamos sobre la ciencia y la anatomía humana. Quédate y aprende de la forma más sencilla. Que incluso hay otro término instaurado ahí. El término de tendinopatías nace en 1990 cuando muchísimos médicos o muchísimos especialistas, dentro de estos especialistas también habían personas radiólogos o personas que se especializaban en el estudio de tejidos microscópicamente y dieron ese diagnóstico de tendinopatías. Luego se dieron cuenta que el tendón tenía varios estadios. Si nos vamos a ir un poquito más allá, el tendón es la parte final del músculo, ¿sí? Donde se inserta, es donde llega la parte del tendón y hueso. Vamos a hablar específicamente de esa zona, aunque voy a nombrar desde el punto de vista de la fisioterapia, evaluativamente, qué hacemos nosotros para diagnosticar tendinopatías o una tendinitis. El término tendinitis ya no se está utilizando tanto, incluso lo utilizan mucho los médicos. Y es el diagnóstico. Ahora, venía hablando de que la tendinopatía lo pusieron esa palabra como algo generalizado. Luego empezaron a desglosar y desglosaron las tres terminologías. Entonces la tendinitis, la tendinosis primero, la vieron como un proceso degenerativo del tendón. Entonces era un problema muy crónico y lo englobaron dentro de la palabra tendinosis. Porque había inflamación, había restricción del movimiento y además había, desde la evaluación microscópica del tejido, había proceso degenerativo, microrupturas. Entonces era un proceso totalmente crónico. Y llegaron a la conclusión de que no se cura, pero se puede manejar. Hoy en día hay muchísimos métodos de curación para estas patologías. Luego viene la tendinitis, ¿sí? La tendinitis, que era una simple inflamación, está un poco más sencillo, no había tanta etiología dentro del diagnóstico, pero venía siendo también un diagnóstico que hoy en día lo siguen utilizando mucho los médicos vieja escuela. Luego se dejaron de utilizar y volvió a estar de moda o volvió a utilizarse el término tendinopatías. Es el que utilizo yo actualmente porque describe muchísimas cosas sobre el tendón. Ojo, a medida de evaluación, es decir, antes se utilizaba la ecografía o algún método radiológico o resonancia magnética para diagnosticar una tendinopatía. Pues hoy en día, desde el punto de vista de la fisioterapia y el movimiento, podemos diagnosticar qué zona del músculo tendón está lesionada. Es decir, a través del movimiento nosotros podemos diagnosticar si es el músculo el que está lesionado, si es la unión músculo-tendón. Recordemos que viene el músculo, se va degradando hacia el tendón, entonces hay unión músculo-tendón. Si es esa parte la que está lesionada o si es la parte final que es el tendón, y es donde diagnosticamos una tendinopatía. Normalmente esta tendinopatía viene acompañada de inflamación. ¿Qué pasa? Muchas personas han llegado a mi consultorio y me dicen que han leído en internet que la tendinopatía no se cura. No es del todo cierto, depende del estadio de la tendinopatía. Cuando se vuelve una lesión incurable, incurable por decirlo así, cuando tienes demasiado tiempo, porque el cuerpo o nuestro cuerpo está inteligente que va a comenzar a degenerar ese tejido porque es un tejido que no está aportando nada a nuestro crecimiento o no está aportando nada a nuestra anatomía. Entonces nuestro cuerpo empieza a degradarlo porque además es un tejido que no está funcionando bien. Ojo, esto es microscópicamente. Entonces, siendo así, llegamos a un diagnóstico de tendinopatías y viene el paso a seguir. ¿Cuál es el común denominador y cuáles son las causas de una tendinopatía? El principal, si eres deportista, es el gesto repetitivo. Entonces,
Si es el gesto repetitivo, imagínate que eres un corredor, eres un luchador, haces CrossFit y tienes muchos gestos repetitivos. Vamos a pensar en un hombro, o una cadera o una rodilla. Vas a comenzar con un dolor en la parte final. Si es en el hombro, puedes comenzar con un dolor en la parte final del hombro, ¿sí? En la parte delantera, que es donde se inserta mayormente la mayor cantidad de tendones. Si es en la rodilla, puedes sentir en la parte, la rótula, vas a conseguir la rótula. Por la parte inferior de la rótula, que se convierte en tendón, puedes empezar a tener dolor allí. Ojo, no todo, hay que evaluar, ¿sí? Porque no todos estos dolores pueden ser una tendinopatía. Recordemos que el sistema facial puede causar dolor irradiado. Hagamos ese paréntesis. Pero, baja evaluación. Llegamos a la conclusión de que hay una tendinopatía. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La tendinopatía también viene asociada con una lesión muscular. ¿Qué quiere decir? Puede ser acortamiento o deficiencia de este músculo. Cuando hablamos de deficiencia, puede ser que exista debilidad. O una desactivación del sistema nervioso que no esté haciendo que la propiocepción de tu músculo sea óptima, ¿sí? O incluso acortamiento de este músculo. La flexibilidad no es buena, la flexibilidad no está haciendo un buen trabajo de armonía en relación a otros músculos. Pensemos en una persona que hace muchas sentadillas, a los powerlifters, a los bodybuilding, a las personas que hacen halterofilia, tienen un cuádriceps muy desarrollado, se acorta el músculo, hay muchísima tensión y el tendón empieza a traccionar, empieza a hacer una fuerza y llegas al punto de la tendinopatía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la fisioterapia? Restaurar la función del cuádriceps, en este caso siendo la rodilla, o restaurar la función de los músculos rotadores, que son la principal causa de tendinopatías en los rotadores del hombro. Volver a una función eficiente y ya se puede manipular la tendinopatía. ¿Qué pasa? Bueno, eso es en casos del gesto repetitivo. Hay tendinopatías que se desarrollan a través de la mala utilización de la fuerza, es decir, la periodización del ejercicio o la periodización de la fuerza. Si no hay una periodización, es decir, hay una semana de carga, una semana de mantenimiento, una semana de descarga, depende del ciclo de la competencia que estás, y obviamente el descanso, se va a desarrollar una tendinopatía. Esta no por un gesto repetitivo, sino por un sobreesfuerzo que tu músculo no está apto para soportar y lo tiene que soportar el tendón. Recordemos que la fuerza se disipa desde el músculo hasta el tendón. ¿Cómo se disipa? Digamos que hay un 100% de impacto. Se va a disipar la mayor parte en el músculo, ¿sí? Se va a disipar entre un 40 y un 60% en el músculo y se va degradando en porcentaje hasta llegar al tendón, que absorbe aproximadamente un 10% del impacto, y el hueso, que absorbe un 2 o 3% del impacto. Si alguno de estos porcentajes varía, el tendón puede verse lesionado o puede verse lastimado. Imagínense que el tendón tenga que absorber un 30% del impacto. No está capacitado para esto porque no es su función contráctil, y viene una lesión grave, una lesión donde puede incluso romperse el tendón. Y entonces, si hay un diagnóstico de tendinopatía, lo importante es llegar a un diagnóstico profundo, donde de verdad tengamos las bases del por qué está sucediendo esto. El diagnóstico, ¿quién te lo puede dar? Un médico o un fisioterapeuta. No hay ningún problema, cualquiera de los dos lo puede hacer. Sí, hay algo importante, y quizá muchas personas no me van a creer, pero hay un porcentaje muy grande, incluso puedo atreverme a decir que de un 70%, que las imágenes radiológicas o radiográficas tienen muchos errores, muchísimos errores, e incluso muchísimos errores de interpretación. Si ponemos una imagen radiológica y vemos varias personas, ponemos a varios médicos, todos pueden llegar a un diagnóstico inicial, pero pueden llegar a la variabilidad de diagnóstico, ¿sí? Es decir, puede decir, hay una tendinopatía, pero hay esto. Y todos pueden variar en esas ideas. Quiere decir, el margen de error sigue ampliándose en cuanto a las imágenes radiológicas. ¿Qué es lo mejor o qué es lo más acertado? Uno, la anamnesis que le hagamos al paciente. La información que el paciente nos puede dar para nosotros es demasiado importante. Y obviamente el movimiento. Depende del movimiento, depende de cómo estés llegando tú con ese dolor, tenemos que llegar a ese diagnóstico. La solución es o puede ser sencilla.
dejar el ego a un lado, ¿sí? Y comenzar a bajar las cargas del entrenamiento, si se está produciendo por entrenamiento. Si no se está produciendo por entrenamiento y simplemente estás barriendo tu casa y te está causando dolor, disminuir el gesto que te está causando dolor, incluso no hacerlo, y hacer una readaptación. Recuerden, esto es importante y este es clip para las redes sociales. Es no parar el entrenamiento, sino readaptarlo. Es lo importante. No parar, porque parar no es una buena señal para tu cuerpo, incluso puede aumentar la lesión, sino readaptar el entrenamiento y hacerlo específicamente para la lesión que estés teniendo. Eso hace que el tratamiento sea unipersonal. Pilas con eso. Entonces, tendinopatías es el término correcto que se está utilizando hoy en día para englobar distintos tipos de lesiones del tendón. Cuiden su tendón, aumenten el consumo de vitamina C, que es el principal precursor de colágeno, más allá de la fisioterapia. Tengan buenos hábitos alimenticios, porque los buenos hábitos alimenticios pueden disminuir la inflamación generalizada del cuerpo. Y sobre todo, respeten los ciclos de entrenamiento. Si respetan los ciclos de entrenamiento, créanme que van a tener una muy buena respuesta de su cuerpo, van a descansar. Recuerden que el descanso y el sueño son fundamentales para lo que estás haciendo, hagas o no hagas deporte, y esto puede favorecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a la recuperación de tus lesiones. Ojo con eso, para pensar, muchachos. Entonces, no les había dicho, espero se hayan dado cuenta, pero tenemos merch. Es una prueba que estamos haciendo, pero pronto van a ver en una página web quizá merch de Más Allá de la Fisioterapia, pero estamos haciendo pruebas hasta ahora. Gente de Spotify, los que me están escuchando, los que no les gusta verme en mi cara. La gente de Spotify, estamos aquí, 5 estrellas, y califiquen 5 estrellas y recuerden seguirme en Spotify y compartan obviamente los episodios. La gente de YouTube, que son las plataformas principales, recuerden suscribirse, por favor, suscribirse es súper importante, además es totalmente gratis. Comenten, compartan y sobre todo, plin plin, activen la campanita. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchachos. Esto fue otro episodio más de Más Allá de la Fisioterapia. Gracias. Recuerden, más allá de la fisioterapia, lo que cura tu tendinopatía, si ya la tienes, es suscribirte. Y la previene. Todo bien.